Vamos a seguir hablando del imperio incaico. Vamos a seguir hablando del Tahuantinsuyo, ¿verdad? En el Tahuantinsuyo vamos a hablar ahora del aspecto de la organización económica. Para los incas, los integrantes del Tahuantinsuyo, el trabajo era la ley universal. El trabajo era la primera actividad del pueblo en el Tahuantinsuyo, donde ellos tenían el lema del que no trabaja, no come. La principal fuente de la economía era la agricultura. La agricultura, que era una actividad muy importante. ¿Por qué? Porque era la base de la economía. Dentro de la agricultura, ellos, para tener éxito en lo que era la agricultura, se apoyaron en las tecnologías agrícolas. Cultivaron grandes extensiones de tierras y aprovecharon al máximo el suelo, por lo que vencieron dificultades geográficas y climáticas, gracias a la construcción de ¿qué? De andenes, de camellones y de canales. Los camellones y los canales servían para el almacenaje de lo que era el agua, para la subsistencia de la agricultura. Ellos tenían herramientas de labranza. Ellos habían diseñado herramientas de labranza tanto para la mujer como para el varón. Y también ellos tenían su producción agrícola, medicinal y comercial. La producción agrícola para ellos era para la subsistencia de los ayllus o los integrantes de los ayllus o provincias, llamados así también. Los productos medicinales que sacaban eran para lo que eran los cultos y algunas medicinales. Luego tenemos también que tenían su producción comercial, que eran los productos sacados especialmente para lo que era el comercio. Para ellos el comercio era el trueque, que era el intercambio, porque en su tiempo no existía lo que era la moneda. Las tierras fueron divididas en tres partes: tierras para el Inca, tierras para el pueblo y tierras para el sol, porque recuerda que para ellos era muy importante el dios, el sol como un dios. Las tierras del Inca eran dirigidas para la nobleza, para el ejército y también eran guardadas como reserva. Las tierras del pueblo estaban destinadas para las familias del ayllu y para su subsistencia. Y las tierras del sol estaba destinada para los personajes del culto, porque recuerda que ellos hacían lo que eran las ofrendas, entonces sacaban esto de las tierras del sol, de los cultivos de las tierras del sol. Las características del trabajo eran que para ellos el trabajo era obligatorio, nadie podía vivir sin trabajar, ni exonerarse de ello. Eran equitativos porque cada trabajo o cada uno trabajaba de acuerdo a su capacidad. Y era alternativo, porque habían periodos de descanso y no siempre se hacía lo mismo, el trabajo era variado. También vamos a añadir ahí que era turnable, porque el trabajo o trabajaban por turnos. Dentro del trabajo hicieron ellos su sistema de trabajo. Como el trabajo era lo más importante, hicieron un sistema o formas de trabajo, también llamadas así. Teníamos la mita, el aini y la minca. La mita era el trabajo que se hacía obligatoriamente y era de carácter público. Eran trabajos que eran en beneficio para el Estado y en las obras del bien común. Era obligatorio para sus ciudadanos aptos y se realizaba por turnos. Era un trabajo público la mita. El aini era el trabajo de ayuda mutua entre los miembros del ayllu, como en beneficio de los huérfanos, viudos, inválidos. Se sintetizaba la frase de hoy por mí y mañana por ti. Era el apoyo comunal que se hacía entre los miembros del ayllu. Y la minca
era el trabajo que se hacía para las tierras del Sol y para las tierras del Inca. Era el trabajo obligatorio de los ayllus. Era colectivo y terminaba en una festividad o en un culto. Ahí tenemos la minca, que era la tierra trabajada para el Inca y para el Sol. Tenemos el Aini, que era el trabajo de apoyo en la comunidad de los ayllus. Y un apoyo entre cada miembro o en relación de cada miembro de un ayllu. Y tenemos la mita, que eran los trabajos comunales, los trabajos públicos, ¿verdad? Como los puentes, caminos. Entonces, así vamos a sintetizar la organización económica, que el trabajo era la mayor fuente o actividad que ellos realizaban y era sagrada. Y la agricultura era la fuente de la economía. En la ganadería, a pesar de que no fue su fuente económica principal, ellos en la ganadería criaron lo que eran los auquénidos, las llamas, las alpacas, las vicuñas, y usaron el sistema de desintegración de las carnes, que es el charqui, que muchos conocen quizás y otros no. De la crianza de los auquénidos, ellos sacaban la carne o el charqui, carne deshidratada, y la lana, que sacaban de hilar el pelaje de la llama, de la alpaca o vicuña. También ellos empezaron con lo que era la crianza del cuy. En la minería ellos ya conocían las aleaciones, o sea, de juntar metales. Conocieron la metalurgia, explotaban vetas de plata, oro y cobre. Fundían los minerales, conocieron el bronce y tuvieron pues las aleaciones del cobre con el estaño. Hablemos de la educación. La educación estaba basada exclusivamente para lo que era la nobleza. Era la preparación que se hacían los descendientes del Inca para su nuevo gobierno. Su educación estaba instruida por un maestro, que en ese tiempo se llamaban a los maestros amautas. Se daba la educación a los hijos de la nobleza inca y se les preparaba para que sean los futuros gobernantes del imperio. Esos jóvenes recibían su educación por parte de los amautas en los yachayhuasis, que significa casa del saber. La educación en las casas del saber estaba a cargo de un maestro que le llamaban amauta. Luego también estaban los ayayhuasi, que significa casa de la Virgen o de las vírgenes solares, donde reclutaban mujeres del pueblo y eran educadas para recibir la instrucción para servir al Inca y los oficios religiosos. Las alumnas eran llamadas las aglias, educadas por mujeres ancianas llamadas mamacunas. Y ellos tenían las máximas morales que repetían una y otra vez, que eran Amasúa, no seas ladrón, Amaqueya, no seas ocioso, y Amayuya, no seas mentiroso. Vamos a hablar también un poco, después de lo que era la economía incaica, vamos a hablar de las artes del imperio inca o las manifestaciones culturales. Entre ellas tenemos el arte textil. En el arte textil, ellos le daban un valor social, religioso y económico. Tenían dos tipos de tejidos. Tenían los ahuascos, que eran tejidos para el pueblo, y los cumbi, que eran tejidos dirigidos al Inca y a la nobleza, donde eran finos acabados con hermosos coloridos. En el caso de los tejidos para el pueblo, que se llamaban ahuasca, eran tejidos sencillos, pero también tenían alta calidad.
Ellos en los tejidos usaban la lana de auquénidos y el algodón. También tenemos la arquitectura inca. En lo que es la arquitectura inca, ellos usaron la piedra, el adobe y el barro. Más que todo en la costa usaron la piedra y el barro, y en la sierra la piedra y el adobe. Sus construcciones arquitectónicas eran simétricas, sencillas, y lo dividían en tres. Eran construcciones arquitectónicas civiles, religiosas y militares. Las civiles, representados para lo que eran los palacios, como el de Inca Roca, en cuyo muro estaba la piedra de los 12 ángulos. Las arquitecturas religiosas, que eran destinadas, esas construcciones arquitectónicas, para lo que eran los pueblos, los templos. Por eso eran arquitecturas religiosas. Eran los templos donde se hacían las ofrendas. Tenemos, por ejemplo, el Coricancha. Y tenemos las arquitecturas militares, que eran las fortalezas, como la fortaleza del Sacsayhuamán. Luego hablamos de la cerámica. En lo que era su cerámica, era polícroma, o sea que tenía varios colores, y precocida. Su decoración y diseño era geométrica y zoomórfica. Zoomórfica porque eran representaciones de animales. Tenían dos formas de cerámica. Era el urpu o aríbalo, que servía para trasladar los líquidos. Era más o menos de curvas globulares y su base era en punta, que no lograba que tuviera una estabilidad. Y luego teníamos el famoso quero, que eran los vasos ceremoniales. Algunos eran hechos de arcilla y otros de madera. El quero era una representación colorida y de muchos dibujos. En lo que es la religión, vamos a hablar que tenían ellos sus dioses, eran politeístas. Entre sus dioses, ellos hacían fiestas y rituales a través del Wilcauma. ¿Quién era el Wilcauma? El Wilcauma era el sumo sacerdote. Los representantes para ellos en la religión, o los representantes del dios Sol en la tierra, era el Inca y los Curacas. Los hombres evolucionaron dominando la agricultura y el medio ambiente. Ellos en su religión hablaban del dualismo, hablaban del Hanan y del Urin, que quiere decir arriba y abajo, hablaban del cielo y de la tierra. Ellos dividían en tres partes verticales el mundo. Hablaban del Hanan Pacha, que era el mundo de arriba, el Caipacha, que era el mundo de los vivos, y el Ucupacha, que era el mundo de abajo. Entonces, con eso podemos hablar de su cosmovisión o de sus creencias, que ellos creían en lo que era la vida después de la muerte. Ellos hacían cultos solares, tenían lo que se llamaba el oráculo, que servía para comunicarse con los dioses. Entregaban ofrendas para la protección de los dioses. Y tenían elementos como el rayo, que ellos llamaban Iyapa, el arco iris, Amauro, y el máximo representante, que era el Inca. Como era politeísta, tenía dioses. Entre los principales tenemos a la Pachamama, que era la diosa de la productividad. Era la divinidad de la tierra. El máximo exponente o el máximo dios, que era el sol, el Inti, que él fertilizaba la tierra, daba luz, salud y paz. El máximo exponente de los rituales hacia el sol era el templo de Coricancha. Luego tenemos al dios Huiracocha, que dice que era el dios supremo, que fue quien ordenó el mundo y trajo al cielo,
a la tierra y al agua. Tenemos a la Pachamama, que ya la mencionamos. Tenemos las huacas. Las huacas eran templos solo para los sacerdotes. Eran templos piramidales que estaban en el medio de las chacras o de las aldeas. Ellos cuidaban las chacras y las aldeas. En la religión inca, para puntualizar, eran politeístas, ¿verdad? Tenían varios dioses y creían en la dualidad del mundo, el mundo de arriba y el mundo de abajo. El creador supremo era el dios Huiracocha, quien fue quien ordenó el mundo. Y el máximo representante del sol, del Inti, era el Inca y los curacas. La interpretación del mundo dice que fuera de los incas no existía nada, porque nada debía existir. Así se presentaban los incas. En aquellos tiempos, según sus principios históricos o historiadores, sus propios historiadores de los pueblos conquistados. Entonces los incas interpretaban el mundo de esta manera. Fuera de los incas no existía nada porque nada debía existir. Los dioses principales de los incas, ¿quién era? El sol y sus hermanas, la luna, las estrellas. El dios sol dedicaron para él ceremonias porque de él dependía el calor, la vida de los hombres, el desarrollo de todas las cosas que vivían. La paz, ¿verdad? Según señalan los relatos, el sol, en figura de un hombre muy resplandeciente, llamó a Manco Cápac, el mayor de los incas, y le dijo: tú y tus descendientes serán señores y deberán sujetar muchos otros pueblos. Me tendrán por su padre y se enorgullecerán de ser mis hijos, ¿verdad? Por eso es que el máximo exponente era el sol, porque él le daba luz, le daba paz. Y así terminamos de explicar la organización política, la organización económica de los incas y también algunas manifestaciones culturales como la ganadería, el arte textil, la arquitectura, la cerámica, la metalurgia. Y vamos a destacar, para terminar, que también ellos destacaron en la medicina con los aportes, eran excelentes herbólogos, porque ellos tenían bastantes plantas medicinales, con las cuales ayudaban a subsanar la salud. Y también en la música. En la música ellos usaban el instrumento de viento y de percusión. De viento como el pututo es como el cacho de la vaca, el cuerno de la vaca, y con ello hacían sonidos o músicas. Mayormente sus músicas eran pastoriles o religiosas. Y los de percusión, como los tambores. Los de viento también eran la flauta y la quena. Entonces, así terminamos con lo que eran las manifestaciones culturales del Imperio Incaico.